Abril de 1975, George Foreman reaparecía en un ring tras perder en Kinshasa, Zaire, frente a Muhammad Ali en Toronto, Canadá, con el propio Ali como comentarista de la televisión para este evento circense, porque no se lo puede llamar de otra manera, que Big George protagonizaría enfrentando a 5 peleadores en una noche. Y la noche empezó así, con Foreman discutiendo con Ali y el primer contendiente, allí en imagen, Alonzo Johnson. Foreman pesó 105-200 para enfrentar a los 5 boxeadores que se le opondrían en el Maple Leaf Gardens, mientras que el primer oponente, Johnson, acusó 94-300. Johnson, un veterano de 40 años que estaba retirado desde hacía 3 temporadas, se animaba a ser el primero con un Foreman pletórico de vigor y de potencia y con ganas de mostrarse tras la debacle en pleno corazón de África, aquella del 30 de octubre del 74. Johnson, de pantalón blanco, más lento, más enjuto, con 11 kilos menos, poco iba a poder hacer ante Foreman en la primera pelea del tejano esa noche en Toronto. Johnson tenía su experiencia, había enfrentado a Cassius Clay, a Willie Pastrano, a Zora Foley, pero insistimos, estaba inactivo desde hacía 3 años y Foreman hacía lo que quería con él, regulando, ahí acertando 2 izquierdas sólidas y una tercera que propicia la debacle de Alonzo Johnson. El árbitro haciendo el conteo, el batido en el peinado del rival de Foreman se había desarmado. Muhammad Ali junto a Don King, ayudando en la transmisión de Howard Cosell para la cadena ABC de Estados Unidos, que compró este verdadero engendro boxístico, pero que es toda una curiosidad y por eso recordamos en este especial. Nueva caída de Johnson y fue todo. En el segundo round, la primera de la noche era para George Foreman, que en el segundo combate se iba a enfrentar a Jerry Judge, un peleador de 88 kilos 400, notoriamente más bajo en peso que Foreman, 27 años, aceptable récord de 15 victorias, 4 derrotas y un empate, que en 1971 había dado un campanazo al noquear a Chuck Wepner, aquel boxeador que enfrentó luego a Muhammad Ali e inspiró a Sylvester Stallone para crear Rocky. De pantalón azul, Jerry Judge también soportaba el golpeo de Big George y se iba a la lona con un gancho de derecha. Y lo que sigue va a ser digno más de la lucha libre o de titanes en el ring, si nos referimos a Argentina, que de boxeo propiamente dicho. Judge se la jugó con una derecha, impactó a Foreman, que salió a cazarlo para poder ponerlo fuera de combate. En los segundos finales del asalto inicial pudo sobrevivir Jerry Judge, que encima se le animaba a Foreman a ponérsele cara a cara y discutirle. Segundo asalto, George tratando de imitar el bailoteo de Ali. Ali se reía en el ringside. Sabía que cuando acertara un golpe poderoso, este Jerry Judge, que hoy sería cómodamente un peso crucero, se iba a desparramar en la lona. Y así fue. Otro hook de derecha. A menos de un minuto de que termine el segundo round, todas las peleas eran a 3 episodios.
Le cuesta pararse a Josh y terminó el combate. Lo que empezó como un saludo, fíjense cómo termina. A los insultos, empujones y golpes. Josh todavía estaba conmovido por el knockout y fíjense esto. Tétrica escena, indigna de un buen campeón como fue George Foreman, quien de verdad eligió bastante mal su vuelta al ring tras la derrota ante Ali. Tercer oponente, llegaba de Ohio, también con un peso inferior, 88-400, Terry Daniels. Daniels, que en 1972 había alcanzado la posibilidad de pelear por un título mundial de peso pesado, siendo noqueado por Joe Frazier. Tras esa derrota ante Smoking Joe, encajó 13 reveses en 19 combates, y en eso andaba cuando se puso en el ring con Foreman como tercer rival de la noche de Toronto. Foreman contra 5, así se llamó el evento. Medio minuto, le queda el asalto, se la juega Daniels. El árbitro paró la desigual pelea. No quedó muy conforme Terry Daniels, que llegó como sustituto a pocos días del evento para reemplazar a quien estaba programado inicialmente, el puertorriqueño Pedro Agosto. Y fíjense, ¿querés seguir peleando? Bueno, seguimos. Hicieron una yapa, otra vez se fue al piso Daniels. Se notaba que no podía seguir y que el árbitro estuvo bien, y Foreman le quería pegar hasta el manager. Increíble lo que pasó en Toronto, donde aspiraban a vender 16.000 entradas y solamente, según informes de diarios canadienses, se ocuparon 7.000 asientos. Cuarto oponente, Charlie Polite, que había enfrentado en serio a Foreman en 1970, pero que también tenía su oficio al haberse medido con Joe Frazier, con Floyd Patterson y con Bob Foster, entre otros. Llegado de South Carolina, con un récord pobre de 18 triunfos y 31 derrotas, este Polite era el que más se acercaba a Foreman en el peso, 100 kilos 600, ahí se resbaló. Pero de los 4 hasta ahora en la noche fue el único capaz de aguantar los 3 asaltos programados. Cada rival de Foreman cobró esa noche $10.000 de bolsa y tenían un plus de 5.000 si lograban derribar a Big George. La promoción correspondió a Don King en asociación con una empresa canadiense muy poco conocida y que huyó del ámbito del boxeo tras este evento, que no resultó como esperaban. Final del combate, Polite duró los 3 rounds. Obviamente, al ser una exhibición no había fallo. No estaba muy feliz Big George, por eso quería sacarse la bronca con Boone Kirkman, un buen boxeador en ese entonces, que tenía un lindo récord de 32 victorias y 5 derrotas, que ya había enfrentado también a Foreman en 1970, más precisamente en el mes de noviembre. El tejano lo noqueó en el Madison Square Garden. Kirkman también enfrentó a Ron Lyle, a Ken Norton. Venía de perder con esos dos encumbrados pesos pesados, y su sueño de pelear por el título mundial de la máxima división se alejaba paso a paso y parecía sepultado definitivamente tras este palizón que se estaba comiendo de Foreman en la pelea exhibición de la noche del Maple Leaf Garden de Toronto, Canadá. Parecía que iba a ser una fácil gestión para Foreman y su cuarto knockout en 5 peleas en una noche, pero Boone Kirkman sacó su valentía, su dureza
aprovechar también que Foreman ya estaba cansado y logrará llegar a la distancia pactada de 3 asaltos. Con este combate, que terminaría con los 9 minutos programados, George Foreman peleó en la noche de Toronto un total de 42 minutos, habiendo ganado una bolsa de $100.000. Curiosidades del mundo del boxeo y de cómo George Foreman reaparecía en el ring tras haber perdido una de las peleas más importantes de su vida ante Muhammad Ali. Ustedes podrán calificar lo que pasó en esa noche canadiense debajo del video.